Antes de que la maldad hiciera su aparición y mucho antes de que el primer ser humano pusiera pie en la tierra, yo sabía que en los cielos reinaba la bondad perfecta del Señor. Todo era armonía absoluta. Cada ángel resplandecía con una luz indescriptible y mostraba un profundo respeto hacia nuestro Padre, el Creador de todo lo que existe. Entre ellos, había uno que sobresalía de manera especial, Lucifer. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Era el más sabio, el más fuerte, el más honrado. Toda la corte celestial lo admiraba. Era la obra maestra de Dios, la primera creación formada por sus propias manos, y el Señor se complació en otorgarle un honor y un poder que no le dio a ningún otro ángel. Su inteligencia solo estaba por debajo de la de Dios mismo, pero algo sucedió. En medio de tanta perfección, la maldad encontró un lugar en él. Fue entonces cuando el que había sido el lucero más hermoso se convirtió en la fuente de todo sufrimiento y corrupción. Pasó a ser el príncipe de las tinieblas, el engañador de almas, el destructor. Se transformó en Satanás. Su caída dejó una herida en el cielo que nunca se borró del todo. Aunque la luz volvió el recuerdo de la traición, quedó grabado como la imagen de un espejo roto. La historia de Lucifer nos muestra que incluso la estrella más brillante puede precipitarse a la oscuridad. Pero, ¿cómo se llegó a ese punto? ¿Qué ocurrió para que un océano de paz se transformara en la semilla del mal? Recuerdo cómo era todo antes de la tragedia. Lucifer había sido diseñado para reflejar la perfección. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. El cielo es un reino de orden absoluto donde cada ángel tiene un propósito definido. En lo más alto están los serafines, como llamas vivas, ardiendo de amor y pureza, proclamando sin cesar, Santo, Santo, es el Señor de los ejércitos. Luego están los querubines guardianes de la sabiduría divina, protectores de los misterios del universo y defensores contra toda impureza. Más cerca de la tierra se encuentran los arcángeles y los ángeles. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, son los mensajeros en momentos decisivos y los guerreros que llevan la palabra divina con firmeza. Los ángeles, por su parte, son los más cercanos a la humanidad, acompañando y cuidando de las almas, para que el mal no se acerque. En medio de esta estructura perfecta, Dios quiso hacer algo singular. De su sabiduría y amor infinitos, nació Lucifer, el lucero de la mañana. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. No solo era hermoso, era un líder que los demás seguían, un faro que inspiraba devoción. Su carisma atraía a todos, su porte transmitía respeto y caminaba entre los ángeles con una gracia inigualable. Serafines y querubines escuchaban con atención sus palabras y aun Miguel, el gran guerrero, reconocía su entendimiento. Él organizaba los coros celestiales, dirigiendo alabanzas con una pasión ardiente hacia nuestro Creador. Su voz era como una llama en medio de la oscuridad, guiando en los cantos y oraciones. Dios no había creado el mal, sino algo absolutamente bueno. Pero Lucifer, cegado por el resplandor de su propia gloria, permitió que el orgullo echara raíces en su corazón. El deseo de alcanzar la gloria lo consumió y como un fuego oculto lo fue destruyendo por dentro. La palabra nos muestra el inicio de su caída. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquello que había sido su mayor don se convirtió en su perdición.
La belleza que todos admiraban se transformó en la causa de su ruina. La sabiduría que inspiraba se volvió el arma de su propia destrucción. Su orgullo creció hasta querer ocupar un lugar que no le correspondía. En su corazón decía: «Subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono». En ese momento el cielo tembló. Estalló la rebelión y la paz se quebró como un vaso frágil. Jesús mismo lo afirmó en un testimonio sobrecogedor: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». En un instante, Lucifer fue expulsado, arrojado lejos de la luz que había sido su hogar. Su gloria se apagó y su esplendor quedó sumido en tinieblas. El lucero hijo de la mañana fue cortado. La estrella brillante se extinguió. Aunque su influencia sigue siendo inmensa, la palabra de Dios lo menciona solo en contadas ocasiones. Sin embargo, lo suficiente para que sepamos que su historia es un llamado de atención para nuestras vidas. ¿Por qué un ser con tanta influencia se menciona tan poco? Antes de relatar la gran rebelión celestial, necesito que comprendan algo. En las Escrituras, la figura de Lucifer se presenta como un misterio descrita apenas en fragmentos. La palabra de Dios nos habla de su historia solo en pasajes dispersos y con lenguaje simbólico. Por eso lo que compartiré está basado en la Biblia, donde se nos muestra a Lucifer como aquel que, cegado por su propio resplandor, quiso equipararse con su Creador y fue expulsado, dejándonos una lección eterna. Así comenzó la corrupción de su corazón. Al principio fue apenas una chispa imperceptible, un pensamiento fugaz. En su interior surgió la pregunta: ¿y si mi luz pudiera brillar más alto? ¿Y si mi gloria no tuviera que estar siempre al servicio de otro? Eran pensamientos pequeños, casi invisibles, pero como semillas echaron raíces y crecieron. En silencio empezó a imaginarse en lo más alto, ocupando el trono, recibiendo alabanza. Cada vez que cumplía con su deber, esa voz interior se fortalecía. El cielo seguía en perfecta armonía, pero en él algo se alejaba cada día más. Los ángeles notaban su cambio. Se volvía reservado, enigmático. Un día Gabriel se le acercó y le dijo: «Hermano, ¿qué carga pesa en tu corazón? Tu luz parece inquieta». Lucifer respondió: «Hay cosas que incluso nosotros no podemos comprender, querido Gabriel». Y apartó la mirada, evitando revelar la tormenta que crecía dentro de sí. Con el tiempo comenzó a descuidar sus responsabilidades. Su voz, antes líder del coro celestial, se fue apagando. Su ausencia era sentida como la falta de una estrella en el firmamento. En los cantos de alabanza, donde antes se levantaba primero, ahora participaba a medias, mirando hacia lo alto, con una mezcla de orgullo y resentimiento. En el cielo Dios nos dio reglas claras, pero no cadenas. Nos otorgó la libertad de amar y servirle. En la perfección que nos concedió, también nos dio el don del libre albedrío. Y mientras Lucifer luchaba entre la luz y la sombra, los que lo rodeaban percibían la tensión de su elección. Algunos, impresionados por su grandeza, comenzaron a escucharle de un modo diferente, siguiéndole en silencio, como si su luz pudiera guiarlos a un nuevo destino. Uno de los querubines, al notar su cambio, le preguntó: «¿Ya no hallas gozo en el canto?». Él, con una sonrisa fría, respondió: «He encontrado otros objetivos. Tal vez haya algo más allá de lo que conocemos». Entonces tomó su decisión. La chispa se volvió llama y la llama fuego. «Subiré más alto, me sentaré en el monte del testimonio y seré semejante al Altísimo». Aquella noche su resplandor cambió. Ya no brillaba con la luz de la alabanza, sino con el fuego de la ambición. El paraíso, tan perfecto y lleno de paz, sintió el primer temblor de la rebelión. Su nombre, que significa el que trae luz, no era un título vacío.
Era el faro del cielo, la estrella de la mañana que iluminaba a los demás en la noche de la creación. Cada ángel escuchaba sus palabras con atención, porque hablaba de Dios como nadie más lo hacía. Los ángeles no eran ingenuos, eran sabios, fuertes reflejos puros de la gloria divina. Sin embargo, Él los atrajo no con engaños débiles ni promesas vacías, sino con su carisma y autoridad inquebrantable. No buscaba manipularlos como un mentiroso, sino que hablaba con tal pasión y visión que muchos lo siguieron creyendo ver en Él una nueva luz. Como una estrella fugaz que ilumina brevemente el cielo, dio la impresión de ser un líder brillante y único digno de ser seguido. Su bondad, autoridad, respeto e influencia eran reales y merecidos. Si pudiéramos comprender la obra maestra que Dios había hecho en él, entenderíamos por qué el Señor mismo habló de su grandeza en el libro de Job. Ni siquiera su pecado destruyó la obra de Dios, aún en su caída conservó fuerza. Y entonces llegó la advertencia divina, Dios lo llamó a solas en medio del silencio sagrado, y su voz profunda como un río se dirigió a él con amor y paciencia. Hijo mío, portador del sello de la perfección, puedo percibir que tu mente se aparta de mí, y que en lo profundo de tu ser comienzan a brotar pensamientos que te distancian de lo eterno. Con un fulgor tranquilo en su mirada, respondiste: Padre, ¿no me formaste tú para comprender y explorar? No anhelo nada más que descubrir la profundidad de tu obra. ¿Consideras que me equivoco? Mi corazón se llenó de una tristeza profunda, aunque la contuve. Conozco bien la fragilidad de la libertad que yo mismo he otorgado, y sé que incluso en el terreno más puro, las semillas del orgullo pueden germinar. Tu anhelo de comprender es digno, pero tus pensamientos empiezan a girar en torno a ti mismo. Te has dejado cautivar por la luz que puse en ti, olvidando que esa luz no es tuya, sino un reflejo de mi amor. Bajaste la mirada, pero dentro de ti comenzó a encenderse un fuego de incomprensión y orgullo. Dijiste: Señor mío, no he deseado nada que no provenga de ti. Mi luz es el don que me diste. ¿Cómo podría apartarme de ti si fui creado por tu propia voluntad? Te contemplé con ojos de ternura infinita, sabiendo que en lo más profundo comenzabas a mirar la hermosura de tu gloria como un fin en sí mismo. Aún no habías caído en pecado, pero tu amor empezaba a enfriarse. Con misericordia extendí mi mano hacia ti y te recordé: toda luz proviene de mí. No permitas que tu corazón se cubra de sombras. Si vuelves a mí, tu esplendor crecerá en la verdad, y juntos seremos mayores que cualquier pensamiento aislado. Pero en vez de hallar paz, sentiste que tu orgullo se estremecía. Era una inquietud que apenas podías comprender, pero estaba ahí. Te preguntabas si yo no confiaba en tu capacidad para ser fiel, y por qué te advertía tanto. Te retiraste con reverencia, aunque una distancia invisible empezaba a formarse en tu interior. Los días pasaban y tu deseo de comprender y explorar absorbía tu atención. Ya no me contemplabas con la misma devoción. Los ángeles seguían adorándote y tu voz aún guiaba los coros, pero tu corazón estaba dividido. Te llamé nuevamente, he visto el sendero que tomas y me duele verte así. Tu luz se convierte en sombra. Aún tienes tiempo, hijo mío. Si regresas, el amor que hay en ti florecerá de nuevo. Pero esta vez no quisiste escuchar. Tu corazón endurecido buscaba su propia grandeza y satisfacción. En tu mente comenzaste a justificarte. ¿No merezco acaso algo más? En mi paciencia infinita te dejé ir. Ya te había dado todo mi amor y misericordia. No me apartaré de ti fue mi última advertencia. Pero eres libre para escoger. Te ofrecí una segunda oportunidad. Mi tristeza fue inmensa, antigua y dolorosa, sabiendo que perdería a mi creación más hermosa.
Mi misericordia no tenía límites, pero debía respetar tu elección. Incluso en tu caída seguiré amándote. Mientras te alejabas, el cielo entero contuvo el aliento. Una gran revelación se acercaba a algo que pondría a prueba a cada ser celestial y especialmente a ti. En mi sabiduría decidí retrasar ese momento para darte tiempo de prepararte, de crecer en humildad y de fortalecer tu fidelidad. Te hablé con amor y preocupación. Hijo mío, una gran revelación está por llegar y el viento será fuerte. Las tensiones en tu corazón serán como una tormenta que rasga el cielo. Debes prepararte y enraizarte en la obediencia porque la prueba será grande. Escuchabas con sinceridad, te arrodillabas ante mí con devoción y tu voz surgía firme desde lo profundo. Padre, sea cual sea la prueba, quiero obedecer tus mandatos. No puedo prometerte una fidelidad perfecta, pero te juro que mi anhelo es ser fiel. Mi corazón aún arde en tu amor. Y esas palabras eran verdaderas, nacían de tu interior con un deseo genuino de permanecer leal. Pero en un rincón oculto de tu mente, el orgullo seguía creciendo. Sentías que entre todos los ángeles eras especial, único. No soy yo quien brilla con más intensidad. En mi paciencia volví a darte otra oportunidad. Nuevamente pospuse la revelación dándote más tiempo y espacio para acercarte a mí, para buscar la humildad y fortalecer tu corazón en la verdad. Lucifer sabía que esta prueba no sería sencilla. Aunque pareciera que los vientos quisieran arrastrarte lejos, nunca debías olvidar de dónde venías tu verdadera esencia y que toda luz procede únicamente de mí. La tentación que invadió a Lucifer recordaba la experiencia de Adán y Eva en el jardín del Edén, aquel paraíso terrenal que reflejaba la armonía perfecta del cielo. Yo les había entregado todo un lugar de paz y amor sin igual. Sin embargo, en medio de aquel jardín coloqué el árbol del conocimiento del bien y del mal como recordatorio de la libertad que les concedí, de su capacidad para escoger. La serpiente susurró a Eva: «Seréis como Dios conociendo el bien y el mal». Y ese fue el mismo error que había cometido Lucifer. En ese murmullo nació el anhelo de ser algo más, de no depender plenamente de mí. El lucero de la mañana, hijo del amanecer, dio la espalda a la luz que le dio vida, decidiendo avanzar hacia la sombra. El libre albedrío, mi regalo más precioso, también se convirtió en su mayor punto débil. Tanto en el Edén como en el cielo, el orgullo abrió la puerta a la caída y quebró la paz perfecta. Las virtudes que habían sido el fundamento de los ángeles se volvieron frágiles y el cielo conoció la sombra por primera vez. En mi paciencia infinita, retardé una y otra vez el momento de la prueba hablándole a Lucifer en lo profundo de su ser. «Hijo mío», le decía, «el tiempo de la revelación se acerca. Necesitas prepararte». Era un llamado paternal lleno de amor que invitaba a la humildad. Lo amaba profundamente y todavía creía que podía cambiar, que el amor vencería el orgullo que oscurecía su luz. Pero llegó el instante en que la espera debía terminar. También debía velar por todos los demás seres celestiales, no solo por él. Entonces el cielo entero percibió la tensión. Una expectación profunda se extendió sobre cada ángel. En ese día reuní a mis huestes celestiales, a todos los ángeles grandes y pequeños, en una asamblea que iluminó los cielos. El silencio fue solemne, todo el cielo contuvo el aliento, el firmamento se abrió y mi presencia resplandeció con majestad infinita. Como un trueno suave mi voz llenó el cosmos. Voy a crear un universo material, un lugar donde la vida florezca, un espacio que refleje mi amor y mi gloria de una manera nueva.
Delante de ellos desplegué la visión de lo que sería estrellas, galaxias, planetas, girando en orden perfecto, y entre ellos la tierra, donde la vida alcanzaría su máxima belleza. Los ángeles contemplaban fascinados, y en sus corazones crecía la alegría al ver mis planes. Todo era nuevo como un sueño jamás imaginado. Continué hablando, revelando algo aún más profundo. En ese mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Serán llamados humanos de carne y espíritu, una mezcla de cielo y tierra. Y más aún, en ese mismo lugar, yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesucristo, y en esa humanidad recibiré vuestra adoración. El silencio se hizo aún más intenso. Les pedía que doblaran rodilla no solo ante la majestad divina, sino también ante un rostro humano frágil y humilde. Muchos ángeles estallaron en júbilo y asombro. Contemplar que la luz de la luz se hiciera carne era un acto maravilloso e inimaginable. Era mi plan en su forma más sorprendente, una muestra del amor más profundo e incomprensible. Me aclamaron sintiéndose privilegiados por presenciar tal misterio. Pero no todo había sido revelado. Les mostré que la humanidad caería en corrupción y que yo mismo me sacrificaría por ellos en la crucifixión. Entre todos, uno de los más brillantes permanecía inmóvil. Lucifer no se movió. No habló, no me aclamó. Su mirada, como un pozo oscuro, parecía impermeable a la luz que lo rodeaba. Dentro de él, una tormenta rugía. La idea de inclinarse ante una forma humana de adorarme bajo la humildad de una carne mortal le resultaba insoportable. ¿Por qué, pensaba, la perfección misma habría de rebajarse? ¿Por qué nosotros, seres de luz, debemos adorar a un ser de carne? Escuchó que esos humanos, aun sabiendo que se corromperían, serían objeto de mi sacrificio. La visión de la crucifixión lo perturbó profundamente. Esa fue la chispa que encendió su rebelión. Esos seres finitos e ingratos, razonaba, se alzarán contra él, y aun así él se dejará matar. Para él todo aquello era inconcebible. Yo contemplaba el plan de Dios con una mezcla de asombro y rechazo. El misterio de la encarnación, esa revelación de que el Creador mismo asumiría forma humana en Jesucristo, encendió en mí una tempestad interior. Y de esa tormenta brotó una pregunta que me consumía. ¿Por qué no yo, durante siglos, había sido el más radiante, el más cercano al trono, la obra perfecta de sus manos? ¿Por qué no fui yo el elegido para recibir esa unión gloriosa? Sentía que mi luz, mi esplendor, mi inteligencia me hacían merecedor de algo mayor. Sin embargo, en lugar de exaltarme, Dios eligió rebajarse a la carne humana. Ese pensamiento sembró en mi interior una amargura que se enroscó como serpiente en mi corazón, apagando todo vestigio de amor y respeto que alguna vez tuve por el Padre. Llegó entonces el momento decisivo. Allí estaba Dios, rodeado por la multitud de ángeles, y uno a uno mis hermanos se inclinaban en adoración, aceptando la revelación de la encarnación. Yo permanecí erguido, mi cuerpo tenso, mi mirada fija en el trono, mi corazón cargado de un odio silencioso. Lentamente abrí los labios, y con un tono sin emoción pronuncié una palabra sencilla que retumbó como trueno en el silencio celestial: no. Dios me miró con tristeza y amor, pero yo solo sentí desprecio. Respiré hondo y repetí esta vez con una fuerza que sacudió a todos: no. Mi voz se elevó fría y desafiante como la sentencia de un rey. Los ángeles se estremecieron, incapaces de comprender cómo el más puro y hermoso de ellos podía desafiar al mismo Creador, cómo podía atreverse a desobedecer.
Entonces volví mi mirada hacia la multitud y con una calma que helaba comencé a hablarles. ¿No ven que esto es un error? ¿No perciben que lo que Dios nos pide carece de sentido, nos llama a adorar una forma inferior, a doblar nuestras rodillas ante carne mortal? Esto no es gloria, es humillación. Mis palabras cargadas de una sabiduría oscura penetraban en sus corazones, sembrando dudas y perturbando la paz que alguna vez los llenó. Dios nos exige lo inaceptable. Continué con un fervor helado. No somos nosotros quienes debemos aceptar este desvarío. Es Dios quien ha errado, quien ha tomado un rumbo equivocado. ¿Por qué deberíamos inclinarnos ante algo menor que nosotros? Nosotros, hechos de pura luz, deberíamos ocupar un lugar más alto, no descender. Los ángeles me escuchaban con desconcierto. Mis palabras parecían lógicas, llenas de razón, y en algunos comenzaba a germinar la semilla de la rebelión. Con el carisma que siempre me había acompañado, los observaba uno a uno con el rostro marcado por una determinación glacial. Yo, el primero entre los ángeles, había caído. Mientras los ángeles debatían internamente, mis zurros de rebelión y razonamiento corrían como un veneno suave en sus corazones. ¿Acaso Dios nos pide lo imposible? ¿Es justo que debamos inclinarnos ante una forma humana tan baja? Eran pensamientos que apenas se atrevían a formular, pero que crecían como sombras en sus almas de luz. Mientras hablaba, mis palabras fluían con firmeza y autoridad, cada frase resonando con una mezcla de sabiduría y desafío. Pero de pronto, en medio de mi discurso, una voz se alzó con tal fuerza que sacudió el cielo entero, un clamor cargado de convicción y pureza. ¿Quién como Dios? Era Miguel, un arcángel de menor rango, pero cuya santidad brillaba con un fulgor incomparable. Su exclamación atravesó a los ángeles como espada. En 3 palabras había desmontado mi argumento, revelando el error fundamental de mi razonamiento. ¿Quién como Dios? Era un grito de humildad, un reconocimiento absoluto de que nadie podía rivalizar con el Creador, ni siquiera yo, el lucero de la mañana. Los ángeles se estremecieron. Las palabras de Miguel, tan simples y directas, despertaron en ellos la memoria de quiénes eran, de dónde venían y a quién debían su existencia. Al escuchar aquel grito me volví hacia Miguel y mis ojos, cargados de una ira fría, también dejaron escapar un destello de sorpresa. Nunca antes alguien había tenido la osadía de desafiarme tan directamente. Él se acercó pequeño ante mi figura, pero con un valor que no podía ignorar. «Eres un soberbio», pronunció, y cada palabra retumbó como un trueno. Su voz, tranquila en apariencia, llevaba una convicción que atravesaba como una flecha. Me acusó de que mi luz se había vuelto sombra, intentando oscurecer al Creador. «¿No ves que te has puesto a ti mismo por encima de Dios?», dijo. Sus palabras perforaron lo más profundo de mi ser, dejando al descubierto mi orgullo y mi ambición ante todos. Sentí cómo la rabia y la vergüenza me golpeaban como olas oscuras. Intenté mantenerme firme con una mirada de desprecio, pero aquellas frases ardían en mi interior. «Tú no entiendes nada», repliqué, aferrándome a lo que quedaba de mi dignidad. «¿Acaso eres tan ciego que no ves que lo que se nos pide es una humillación? Yo, que fui el primero en gloria, no puedo inclinarme ante algo tan inferior». Aunque mis palabras sonaban firmes, la ira y la amargura las deformaban. Él me observó con calma, pero con una firmeza inquebrantable, y su voz, suave pero poderosa, como 1000 tormentas, replicó: «¿No entiendes el amor, Lucifer? No se trata de humillación, sino de amor. Dios se hace carne para nosotros, y tú lo rechazas porque no soportas ser menor. Has olvidado tu lugar, has olvidado que todo lo que eres
es un reflejo de su gloria. No es Dios quien se rebaja, es tu orgullo el que te eleva más allá de tu propio ser. No podía soportarlo. Era como si me mostrara un espejo y en lugar de luz solo viera una sombra llena de resentimiento. No resistí el peso de esa verdad y del amor que él defendía. Sin responder, me aparté de Miguel y de todos los que me observaban, manteniendo la espalda erguida, mientras por dentro ardía una furia incontenible. A solas lloré, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia, de un odio creciente nacido de mi orgullo herido. ¿Cómo se atrevía Miguel? ¿Cómo osaba desafiarme a mí, el más brillante? Sin embargo, una voz débil en lo profundo me recordaba que tenía razón y esa certeza me atormentaba. Fue el inicio de mi rebelión. ¿No ven que Dios nos pide lo imposible?, decía con un tono bajo pero lleno de determinación. Nos pide que renunciemos a lo que somos, que nos arrodillemos ante una forma inferior. ¿Por qué deberíamos humillarnos nosotros, que fuimos hechos de luz, ante algo hecho de barro? ¿Se supone que debemos adorar a un Dios crucificado? Nosotros, seres gloriosos, inclinarnos ante un cuerpo destruido, ensangrentado, cubierto de heridas y llevado al límite del dolor. Cada vez más ángeles empezaban a decir que yo tenía razón, que Dios no podía exigir algo contrario a la lógica. La duda comenzó a crecer. ¿Y si Dios no era Dios? ¿Y si era solo un ángel poderoso? ¿O simplemente un Lucifer más grande? En cualquier caso, la herida ya estaba abierta en muchas mentes. Con mi mirada ardiente fijada en ellos, muchos sentían que mis palabras escondían una verdad poderosa. No hablaba de odio ni pedía violencia. Hablaba de dignidad, de la grandeza de lo que éramos y de nuestro derecho a preservarlo. Sabía tocar sus corazones. Les hablaba de libertad, de independencia, de ser más de lo que siempre habían sido. Les prometía un cielo donde no tendrían que inclinarse ante nadie, donde su luz y talentos serían reconocidos sin someterse. Dios nos ha dado libre albedrío, les recordaba. Entonces, ¿por qué no usarlo? ¿Por qué no ser realmente lo que somos? Cada encuentro sumaba más a mi causa. No eran ángeles menores los que se unían, sino los más hermosos, los más sabios, aquellos a quienes Dios había confiado gran parte de su poder y belleza. Los elegía cuidadosamente buscando a quienes, como yo, anhelaban algo más. Los más gloriosos del cielo, antes orgullo de la creación, comenzaron a formar mi ejército. Eran perfectos, eclipsando cualquier luz, pero esa perfección empezaba a teñirse de sombra. En una de esas reuniones me planté ante ellos con una presencia imponente. «Nosotros somos el futuro», proclamé, y mi voz resonó como un trueno. «Somos la luz que se niega a arrodillarse. No dejaremos que nuestra esencia se apague bajo la sombra de una forma inferior. Si Dios no nos concede el lugar que merecemos, entonces lo tomaremos». Yo vi cómo sus palabras ardían con tal intensidad que estremecían el alma de cada ángel presente. Hablaba con una seguridad tal que hacía tambalear lo que muchos habían creído siempre. Bajo su mando, el ejército de Lucifer comenzó a tomar forma. Sus seguidores, antes como estrellas brillantes, se habían convertido en armas de rebelión. Ángeles que habían sido ejemplo de lealtad, respeto y amor, ahora se levantaban como el primer ejército en la historia del cielo, movidos por la ambición, el orgullo y la promesa engañosa de una libertad que en realidad era una cadena forjada por su propia vanidad. El cielo que había vibrado en armonía y paz temblaba ahora con los ecos de la guerra. En un rincón, Miguel se mantuvo firme. Aquel arcángel pequeño pero sin temor levantó su espada y exclamó una vez más:
¿Quién como Dios? Esa frase simple pero poderosa despertó a los que aún dudaban. Con humildad y una fuerza inquebrantable se plantó frente al ejército rebelde decidido a defender el honor del Creador. Sabía que sus fuerzas eran menores que los de Lucifer, eran numerosos y poderosos, pero no vaciló. Su fe era su escudo y su lealtad su arma. En aquel momento, la guerra entre la luz y la sombra alcanzó su punto más alto. Lucifer, el ángel más hermoso, el lucero de la mañana, había transformado su resplandor en una rebelión que marcaría para siempre la historia de la creación. Era la primera batalla entre hermanos y con cada golpe, con cada encuentro, el cielo se quebraba y el universo contenía la respiración. La batalla final estalló con tal furia que sacudió los cimientos celestiales. De un lado el ejército de la rebelión guiado por Lucifer, su esplendor envuelto en tinieblas. Del otro, los ángeles fieles, liderados por Miguel, el arcángel humilde pero decidido, cuya fe desbordaba valentía. El cielo, antes lugar de paz, se convirtió en un campo de batalla radiante, donde la luz y las sombras, la fidelidad y la rebelión se enfrentaban. Los ejércitos chocaban como olas de fuego y truenos. Cada impacto de espadas de luz lanzaba destellos como estrellas fugaces en una danza violenta. Los caídos, que alguna vez habían sido los más bellos y poderosos, combatían con furia inagotable, pero los fieles peleaban con una fuerza serena, guiados por el amor y la lealtad al Creador. Miguel avanzaba al frente proclamando con voz que resonaba en todo el universo: ¿quién como Dios? Su fuerza no provenía de un rango elevado ni de un brillo exterior, sino de la certeza de que la verdad, la luz y el bien estaban de su lado, y eso multiplicaba su poder. Los fieles sentían la protección divina envolviéndolos, recordándoles que no estaban solos. El Creador estaba con ellos, y esa presencia superaba cualquier poder. Lucifer, furioso, intentaba detener a Miguel, desplegando sus alas y proyectando sombras que envolvían a quienes le miraban. «Yo fui el primero, soy la verdadera luz», gritaba, pero sus palabras eran vacías, un eco oscuro de lo que había sido. La luz que quedaba en él se había distorsionado, y aunque su poder seguía siendo grande, no podía apagar la verdad que Miguel sostenía como una llama pura. La lucha desgarraba el cielo. Los ángeles que no peleaban miraban con dolor y asombro, sintiendo cómo la paz se rompía y el orden perfecto se tambaleaba. Sin embargo, en medio de tanta destrucción, la esperanza se mantenía viva. La fe y el amor hacia Dios brillaban en cada golpe de los fieles, en cada paso hacia el enemigo. Al final, el bien prevaleció. Miguel, con la espada en alto, pronunció las palabras que sellaron la batalla. Por el poder de Dios cae Lucifer. En ese instante, la oscuridad se quebró. La feroz rebelión comenzó a desmoronarse. La tercera parte de las huestes celestiales, arrastradas como estrellas que caen, fueron expulsadas. Lucifer se convirtió en Satanás, y todos los que compartieron su ambición fueron arrojados al abismo. El cielo quedó envuelto en un silencio profundo, un silencio que llevaba consigo la tristeza de una pérdida que no podía medirse. La guerra había dejado cicatrices hondas como una herida abierta en el paraíso que solo el amor del Señor y el paso del tiempo podrían sanar. Los ángeles que permanecieron fieles sintieron en lo más íntimo el peso de aquella batalla, pero sabían que la luz había prevalecido. La verdad, la fe y la esperanza, virtudes que jamás podrán ser vencidas, habían salido victoriosas. En ese triunfo, todos en el cielo recordamos una verdad que no cambia
El bien siempre vence al mal, no por el poder de la violencia, sino porque el bien es parte del ser mismo de Dios, una luz que ninguna sombra puede apagar. El orgullo, el odio y la ambición pueden alzarse con fuerza, pero no son más que niebla pasajera ante la pureza del amor y la lealtad. La batalla terminó y aunque herido el cielo permaneció en paz. La fe de Miguel y la humildad en sus palabras. ¿Quién como Dios resonaban ahora en cada rincón de la creación como una verdad eterna e inconmovible, un recordatorio de que la gloria del Señor no tiene límite y que nada, ni siquiera la luz más brillante, puede igualar su amor? Después de la batalla final, el cielo se abrió para echar fuera a los que se habían rebelado. Lucifer, que antes había sido el lucero de la mañana, junto con sus seguidores caídos, fue apartado para siempre de la luz, empujado a un abismo de tinieblas y desolación. En ese momento parecía que hasta el cielo entero se estremecía. Aquellos ángeles que habían sido hermosos y poderosos, cuya luz podía compararse con las estrellas, cayeron como meteoros desterrados, arrojados a un lugar de caos y sombra, un exilio sin fin, donde la gloria de Dios no se podía ver ni sentir. Lucifer, ahora convertido en Satanás, llevó en lo más hondo de su ser el peso de esa caída como fuego ardiente. La separación total de la presencia de Dios de su luz y su paz era una herida más dolorosa que cualquier castigo físico. El lugar en el que fue confinado junto con los que lo siguieron no era aún el infierno definitivo, sino un estado de desorden y soledad espiritual total, un sitio donde no llegaba ni la paz ni la gloria del Señor, como un reflejo roto del orden celestial, un aislamiento absoluto de la santidad. Para Satanás, esa expulsión marcó el fin de su propósito original. Sin embargo, en su orgullo y su ira, su odio tomó un nuevo rumbo. Si no podía alcanzar la gloria de Dios, intentaría destruirla donde quiera que la encontrara. Fue así que en medio de su desesperación volvió sus ojos hacia la creación, hacia el mundo material que Dios ya había determinado formar. En su mente torcida nació un pensamiento: si no podía tener el cielo, corrompería la obra más amada del Señor, la humanidad. La sola idea de ver a los seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, arrastrados hacia la oscuridad, le daba una amarga satisfacción. Para él eran aquellos a quienes el Señor había concedido un lugar que jamás volvería a tener. El amor y la bondad con que fueron creados se convirtieron en el blanco de su odio. Su motivación era clara: si él y sus ángeles caídos no podían disfrutar la presencia de Dios, entonces los seres humanos tampoco debían merecerla. Ese odio se volvió su misión: sabotear la obra divina y manchar la pureza de la creación. La expulsión de Lucifer y su ejército de ángeles caídos tuvo un efecto directo sobre el equilibrio entre el bien y el mal en el mundo. Desde entonces el mal comenzó a actuar no solo como ausencia de bondad, sino como una fuerza viva y organizada. Los demonios, con Satanás al frente, buscaron influir en el mundo material, tentando a los seres humanos con orgullo, envidia y desesperación, los mismos sentimientos que provocaron su propia caída. Dios, en su amor y justicia, permitió esta separación. No fue solo un castigo, sino un acto perfecto de justicia divina. Los ángeles que eligieron rebelarse, que rechazaron su amor y su santidad, no podían seguir en su presencia. El amor del Señor siempre estuvo ahí, pero su justicia pedía equilibrio. Aquellos que despreciaron la luz no podían seguir viviendo en ella. En este acto, el amor y la justicia de Dios se unieron en perfecta armonía. La justicia exigió separación y el amor concedió a los caídos la libertad de existir, aunque fuera en la oscuridad que ellos mismos escogieron.
La historia de Lucifer, ahora Satanás, no termina con su expulsión. Su influencia continúa marcando la relación entre el bien y el mal en el mundo que habitamos hoy. Desde el principio he visto cómo su caída, su odio y su empeño en corromper a la humanidad siguen manifestándose en cada tentación, en cada lucha espiritual que enfrenta el ser humano. El mal intenta introducirse en el corazón, aprovechar la libertad que Dios nos ha dado y encender el deseo de grandeza apartada de Él. Sin embargo, esa influencia tiene un límite, porque el bien que procede de nuestro Señor siempre prevalece. La batalla que comenzó en el cielo sigue librándose en la tierra dentro de cada corazón. Satanás y sus demonios buscan apagar la luz que Dios encendió en cada alma, pero su gracia, su amor y su justicia jamás dejan de estar presentes. Aunque el mal grite y desafíe el bien, terminará por vencer. La caída de Lucifer marcó el inicio de un conflicto eterno, una advertencia constante de que el bien, la luz y el amor divino son invencibles y que al igual que en el cielo en la tierra, seguirá resonando la pregunta de Miguel: ¿quién como Dios? Desde el día en que fue expulsado Lucifer, convertido en Satanás, ha tenido un solo propósito: corromper la creación que alguna vez compartió. Las Escrituras muestran diversos momentos en los que se presenta como tentador, desafiando no solo a personas comunes, sino también a figuras clave de la fe. El episodio más revelador está en el Nuevo Testamento, cuando intenta poner a prueba a Jesús en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Satanás se le acerca con ofertas de poder, alimento y gloria. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego lo lleva al pináculo del templo y le propone lanzarse para que los ángeles lo sostengan como prueba de su poder. Finalmente le muestra todos los reinos del mundo y se los ofrece a cambio de adoración, revelando así su meta final: arrebatar la adoración que solo a Dios le corresponde. Frente a cada tentación, Jesús responde con firmeza, apoyándose en las Escrituras y declarando la verdad: el poder y la gloria pertenecen únicamente a Dios. Esta no fue una confrontación cualquiera, sino una lección viva de cómo la fe y la humildad pueden resistir incluso las ofertas más atractivas. Jesús nos enseñó que el verdadero poder no está en milagros ni en riquezas, sino en la obediencia y el amor al Padre. También recuerdo la prueba de Job. En el libro que lleva su nombre, Satanás se presenta ante Dios y con arrogancia pregunta: ¿acaso teme Job a Dios en balde? Con esas palabras no solo desafía la fidelidad de Job, sino que intenta poner en duda la esencia misma de la fe, insinuando que el amor de Job depende de las bendiciones recibidas. Su acusación es un ataque directo al corazón del amor y la fe genuinos, sugiriendo que ni siquiera el más justo permanecería fiel bajo el sufrimiento. La historia nos muestra su habilidad para buscar destruir la fe desde su raíz, provocando dolor y desesperanza. Aún así, Job, en medio de su dolor y sus preguntas, mantiene una fidelidad profunda que resiste la tormenta. Satanás fracasa, y la fe de Job se convierte en un testimonio eterno de resistencia contra el mal y de confianza absoluta en Dios. Su primer gran acto después de la expulsión fue en el jardín del Edén, lugar donde Dios, en su amor perfecto, había dado inicio a la historia humana. Allí, Lucifer encontró la oportunidad de arrancar la inocencia de Adán y Eva, convirtiéndolos en las primeras víctimas de su rebelión. Tomando la forma de una serpiente, símbolo de astucia y engaño, se acercó a Eva con palabras que mezclaban seducción y duda. ¿De veras Dios les ha dicho: no coman de ningún árbol del jardín?
Con una simple pregunta sembró la sospecha. No usó una fuerza abrumadora, sino un susurro que envenenó el corazón. Supo cómo transformar un deseo en una necesidad imposible de resistir, cómo hacer que la duda se convirtiera en acción. Seréis como Dios conociendo el bien y el mal. Esa promesa marcó el destino de la humanidad. Movidos por la idea de alcanzar la divinidad, sin someterse a su Creador, Adán y Eva cayeron, y con ellos el mundo entero quedó bajo la sombra del pecado. Desde mi caminar con el Señor he comprendido que con una sola tentación, Lucifer consiguió lo que había tramado desde las profundidades, apartar a la creación de su Creador y llevar la batalla del cielo al corazón de los hombres. Su influencia no ha desaparecido. Al contrario, permanece como un conflicto constante en la vida humana. Cada vez que enfrentamos una tentación o nos asalta la duda, revivimos aquella primera decisión en el Edén y recordamos las pruebas de Job y de nuestro Señor Jesús. El mal no es más que un eco persistente de esa rebelión original, una voz que busca arrancarnos de la fuente de toda bondad. Pero en cada relato bíblico de resistencia, el Señor nos recuerda que el bien siempre tiene la última palabra y que la fe y el amor vencen al odio y la desesperanza. En el Apocalipsis, el último libro de la palabra de Dios, se nos muestra el destino final de Satanás y su intervención en los últimos tiempos. En medio de visiones cargadas de símbolos y profecías, se le presenta como el gran dragón, el enemigo supremo de la humanidad y de Dios determinado a corromper la creación hasta su último aliento. Juan describe un tiempo en el que el mal parece alcanzar su punto máximo y la contienda entre la luz y las tinieblas se intensifica como nunca antes. Allí, Satanás es llamado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. El mismo que alguna vez fue la estrella de la mañana, pero que ahora se muestra como un dragón temible, imagen del mal y del poder destructor y engañoso que ha ejercido desde su caída. Esa misma serpiente del Edén que introdujo el pecado a la humanidad busca en el fin de los tiempos extinguir lo que queda de la bondad y la luz en el mundo. Este tiempo profetizado es de tribulación de pruebas y catástrofes, en el que la humanidad se divide entre los que siguen a Dios y los que se dejan seducir por el mal. Satanás se revela como el gran engañador que desde el principio ha procurado alejarnos del Señor. En los últimos días, intensifica sus ataques utilizando todos los recursos para cumplir su propósito de corrupción y destrucción. Se le describe como el acusador de nuestros hermanos, aquel que sin cesar trata de desviar a los fieles, sembrando dudas, tentaciones y desesperanza. En la visión de Juan, Satanás se enfrenta en una batalla final contra Miguel y los ejércitos celestiales, una continuación de la guerra iniciada en el cielo cuando fue expulsado. Ahora, en el clímax de los tiempos, el conflicto alcanza su máxima intensidad. El Apocalipsis también nos lo presenta como la fuerza que está detrás de la bestia y del falso profeta, poderes terrenales que esparcen caos e idolatría. Por medio de ellos, Satanás intenta edificar un reino que se oponga de manera directa a la autoridad del Altísimo. Este reino falso es una burda imitación del reino de Dios, un intento desesperado de recibir adoración como si fuera divino, llevando a la creación a la corrupción total. Aquí se expone su ambición final, usurpar la gloria que siempre anheló, aunque sea por medio del engaño y la tiranía. Pero la revelación culmina con la victoria absoluta del bien sobre el mal. Después de la gran tribulación y la última batalla, Satanás es vencido y su poder es destruido para siempre.
En una imagen de justicia eterna, es apresado y arrojado al lago de fuego y azufre, lugar de castigo sin fin, donde no podrá tocar más a la humanidad ni influir sobre la creación. Este acto final sella el destino irreversible de Satanás y de los que le siguieron una eternidad de separación total de la gloria de Dios. La caída definitiva de Satanás es la proclamación del triunfo de Dios sobre todo mal. El Señor, en su amor y justicia, ha permitido que el mal actúe por un tiempo, dando a los hombres libertad para decidir. Pero al final, cuando todo se ha probado y cada decisión se ha tomado el mal, es derrotado para siempre. Este desenlace no es solo la consecuencia de su pecado, sino una declaración del poder soberano de Dios sobre toda la creación. En su ruina final, Satanás se convierte en el recordatorio vivo de que toda rebelión contra el Creador está destinada al fracaso. Su luz apagada nunca pudo superar el amor y la bondad que dan vida a todo. He visto en las Escrituras que la derrota de Satanás en el Apocalipsis encierra un sentido profundo para toda la historia humana y su destino eterno. Esta profecía me recuerda que aunque el mal pueda presentarse como algo imponente, su tiempo está contado y su fuerza no es más que una sombra ante la eternidad y el poder absoluto de Dios. El bien prevalece no solo por su poder, sino porque es la misma esencia de la verdad, de la justicia y del amor divino. Esa batalla final entre el bien y el mal es para mí la confirmación de la promesa de Dios de restaurar y redimir a quienes escogen la luz en lugar de la oscuridad. Hoy el relato del Apocalipsis me sirve como un llamado a recordar que aunque Satanás continúe tratando de desviar a la humanidad, su final ya está determinado, su autoridad es limitada y su rebelión terminará en derrota. La narración de su caída y su derrota en los últimos días alimenta mi esperanza de que el bien, sin importar cuán probado sea, siempre vencerá. La fe, la esperanza y la perseverancia son las armas espirituales que nos conducen más cerca del Señor y nos recuerdan que la victoria final pertenece al bien y que la luz de Dios jamás dejará de brillar. Querido amigo, lo que hemos visto hoy no es solo una historia antigua, es la verdad viva de Dios para tu vida y la mía. La derrota de Satanás y la victoria eterna del Señor nos recuerdan que sin importar la oscuridad que enfrentemos, el plan de Dios nunca fracasa. Él ha prometido restauración, redención y una eternidad en su presencia para todo aquel que confía y persevera. Hoy te invito a no quedarte como un espectador, sino a tomar una decisión. ¿Caminarás en la luz de Cristo o seguirás cediendo terreno al enemigo? Recuerda, obedece a Dios y deja todas las consecuencias en sus manos, porque en sus manos está la victoria. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón, me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Dale un me gusta, comparte este mensaje con alguien que lo necesite y suscríbete para seguir creciendo juntos en la palabra. Y antes de despedirme, quiero dejarte con una pregunta para reflexionar y debatir. ¿Crees que la batalla entre el bien y el mal ya está decidida o aún seguimos en medio de ella? ¿Y qué papel juegas tú en este conflicto? Gracias por acompañarme hoy. Oro para que la paz de Cristo guíe tus pasos, que su luz alumbre tu camino y que nunca olvides, Él siempre está contigo. Hasta la próxima, que Dios te bendiga y te sostenga en todo momento.